Sin embargo, hermanos, como todos lo sabemos, eso no significa que no exista algo de lo cual nosotros podamos extraer una enseñanza, no solamente diría real para la iglesia, sino actual también. Ya que recuerden que uno de los propósitos que estamos persiguiendo en el estudio de este libro es la adaptación de estas verdades a aquellos detalles que hoy nosotros también como iglesia estamos enfrentando. Por eso hemos hecho la insistencia que los desafíos que nosotros vamos viviendo son desafíos que también la iglesia del principio los vivió, los enfrentó, y no solamente los vivió y los enfrentó, sino que los superó. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la gran obligación entonces de tomar papel y lápiz e ir tomando nota de todo lo que ellos vivieron, de lo que ellos enfrentaron, de la forma en la que ellos lo superaron, para que a nosotros esto nos sirva como un verdadero antecedente ante los desafíos que nosotros vivimos. Dicho esto, hermanos, solamente recordarles que la semana antepasada llegamos hasta el versículo 12, en donde culminamos con el milagro que se opera sobre la vida de aquel joven que cayó, y al caer de aquella ventana, pues él muere, y Lucas, siendo el médico, él da el diagnóstico, él da y dice, estaba muerto, y luego pues Pablo va, ora por él, y entonces el joven vuelve a la vida, y Pablo pues vuelve a disertar tan largamente como fue la enseñanza que vimos, la importancia que se le dio a el discurso, que Pablo lo da de forma tan prolongada que es la enseñanza que Lucas nos deja, como ocupaba un lugar prioritario el poder dar una enseñanza, dar la instrucción de Dios, y eso es lo que ellos van resaltando. Pero recordemos, hermanos, que en el versículo número 12 dice que, bueno, se lo llevan a su casa y que todos quedan consolados. Entonces allí Lucas da por cerrado este episodio, porque ahora él va a pasar ya al viaje. Recordemos que por eso es que Pablo ha disertado largamente, ya que Pablo estaba por salir de Troas. Él iba a salir, recordemos que han estado 7 días en Troas, y ahora Pablo está por salir al siguiente día. Él iba a partir, que era, decíamos, el día lunes. Él tenía que partir de Troas, y entonces se da esta reunión, celebran la cena del Señor, y es ahí donde Pablo da su discurso, el cual se prolonga hasta el amanecer. Decíamos que después de la resurrección que se hace de este joven, entonces dice que ya ellos se quedaron conversando con Pablo, y Pablo aprovecha ese tiempo para poder conversar con los hermanos. Entonces ahí finaliza el versículo 12, y por eso en el versículo 13 que hemos leído ya esta noche, dice nosotros por nuestra parte, y es acá donde ya se establece entonces el cambio de la dinámica, de la narrativa que está llevando a cabo Lucas. Y recordemos que insistimos en que Lucas ahora él está presente en lo que está narrando. Por eso inicia diciendo de esa forma nosotros, es decir, ahora Lucas se incluye dentro del equipo que va a partir de Troas. Por eso, y aquí, hermanos, quisiera hacer un pequeño recordatorio. Recuerde que el equipo partió de Neápolis y luego han llegado a Troas. Entonces aquí ya tenemos un segundo lugar donde ellos han llegado, y ahora ellos están por partir. Veamos entonces los versículos que nos corresponde esta noche. Versículo 13 dice: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Entonces esto, hermanos, es el primer detalle que vamos a señalar esta noche. Y es de que note la claridad con la cual nos está mencionando Lucas que el equipo nuevamente se va a separar. Ya se separaron en una ocasión, recordemos que fue debido a que querían quitarle la vida a Pablo,
y debido a eso Pablo ha hecho un trayecto por tierra, evitando ser asesinado en aquella embarcación. El equipo sí continuó en la embarcación y luego se encontraron. Ahora va a suceder nuevamente algo muy similar, pero eso es lo que nos interesa poder revisar esta noche. Note, dice, nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente. ¿A qué se refiere Lucas cuando dice que se embarcaron anticipadamente? Es que aquí ellos se van a separar y lo que quiere señalar es que Pablo va a tomar otro rumbo. Por eso ellos se van a embarcar, Pablo no se va a embarcar. Pero hay un detalle interesante en el versículo que es lo que nos dejará la enseñanza de esta noche. Porque dice que zarparon, y aquí está el primer destino al que ellos van a zarpar. Es la ciudad, dice, se llamaba Asón, aunque también era conocida como Asos. Podía ser Asón o podía ser Asos. Es hacia la ciudad que ellos están partiendo. Y ya vamos a explicar cómo era Asos. Pero dice acá que ellos partieron, pero note, donde íbamos a recoger a Pablo. Entonces, Pablo estaba con ellos en Troas. Pero ahora ellos se van a embarcar hacia Asos. Pablo no irá con ellos. Por eso dice, Aiutaci, scassatore. Sì. los iba a estar esperando Pablo. Dappertutto. Grazie alla nuova formula Ace Sgrassatore Universale 2 volte più efficace nella rimozione del grasso incrostato. Però cucino io. No era cercano, Dopolisci. caminando, pero no era tan lejos. Ciao ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Proseguiamo la guida allo streaming. Se vi siete persi i precedenti episodi vi lascio la playlist in alto a destra. Oggi nello specifico parliamo di OBS e andiamo a vedere come ottimizzare la vostra esperienza, il vostro lavoro con OBS tramite l'utilizzo dei pannelli. Prima di scendere nel dettaglio e vedere di cosa si tratta, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate il link per il server Discord per rimanere in contatto non solo con me ma anche con il resto della community. Detto questo, cominciamo. Innanzitutto, cosa si intende per pannelli? I pannelli altro non sono che i vari elementi che vanno a comporre la schermata di OBS. OBS è un software completamente personalizzabile, come avevo già accennato. Asón o Asos. Pablo va a ir por tierra, pero note el versículo, insisto, nos deja la enseñanza, porque inmediatamente dice, así se había planeado. Es decir que esto, hermanos, aunque no se nos está dando los detalles que sucedieron antes a esta partida, sí nos está aclarando que todo lo que nosotros hemos leído esta noche era realmente un plan. O sea, nosotros a esto, ¿cómo le llamaríamos? Ir de una ciudad a otra, luego de esta ciudad pasar a la otra y de la otra ciudad llegar a la otra. O sea, nosotros a eso, ¿cómo le llamamos? Nosotros a eso le llamamos ruta. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Qué ruta hará? Bueno, dice uno, del punto A pasaremos al punto B, del punto B llegaremos al punto C y del punto C al D. Entonces, ¿qué es eso? Para nosotros eso es una ruta. Pero note lo que Lucas está diciendo. Así dice, se había planeado. Entonces, lo que debe de anteceder siempre a una ruta es una planificación. Entonces, vea, esto es lo que va a suceder en esta ruta que él nos está describiendo. Por eso le dije, en la lectura para nosotros es una ruta. Es una ruta. Pasar de Troas, pasar a Asón. De Asón pasar a Mitilene, de Mitilene pasar a Quío y de Quío pasar a Samos y de Samos pasar a Mileto. Entonces es una ruta, pero esa ruta previamente había sido planificada. No es algo que, espero que ustedes todavía recuerden cuando dijimos que uno de los rasgos más característicos en el ministerio de Pablo era la capacidad, dijimos, que Pablo tenía de interpretar la dinámica que se iba dando de la obra. Él tenía esa capacidad. Entonces, aquí, hermanos, por supuesto, ante la falta de algunos detalles, es acá donde estas son de aquellos pasajes bíblicos que nos permiten, y lo digo en el buen sentido, de hacer conjeturas. Porque no en toda la Biblia se puede hacer conjeturas.
no en todas, pero hay pasajes como este que es como que se abre esa pequeña ventana como para que nosotros podamos pensar en algunos aspectos. Pero lo importante, en primer lugar, es señalar que dice que ellos lo habían planeado. No nos dice Lucas en qué momento lo planearon. No dice que, por ejemplo, cuando estaban en Troas, no dice tuvimos una reunión con Pablo el domingo antes de reunirnos con los hermanos. Pablo, teníamos ahí en la mesa el plan y empezamos a planificar y empezamos a medir la distancia. No dice, pero él se resume en esa frase al decir así se había planeado. Y eso no deja, hermanos, entonces ni una sola duda de que todo lo que nosotros hemos leído esta noche es parte de un plan. Se ha hecho un plan, se tiene un plan. Hermanos, yo en lo personal siempre he dicho que una iglesia que no tiene un plan es una iglesia que solo está subsistiendo nada más. Usted sabe que es subsistir. O sea, subsistir en buen español es irla pasando. O sea, subsistir en buen español sería estar solo respirando nada más. Pero eso no es tener vida. La iglesia de Cristo es una iglesia que planifica lo que va a hacer. Es una iglesia que ha trazado una ruta, pero esa ruta es el fruto de una planificación. O sea, claro que cuando nosotros hablamos, es que trate de diferenciar una ruta y la planificación. Son muy diferentes. Una ruta puede ser trazada, por ejemplo, si usted tiene un vehículo, ¿en base a qué criterios usted traza una ruta? Usted puede trazar una ruta, por ejemplo, en el criterio de la economía. Decir uno, vamos a hacer esta ruta porque hay menos kilómetros y eso nos va a hacer que gastemos menos combustible. Y obviamente si gastamos menos combustible, vamos a gastar menos dinero. Ese es un criterio para establecer una ruta. Pero, ¿qué está haciendo usted cuando establece un criterio? Usted está planificando esa ruta. Pero ahí hay un criterio. Pero puede ser que usted aplique otro criterio, por ejemplo, y decir, bueno, vamos a hacer esta ruta aunque es más larga y aunque vamos a necesitar más combustible y aunque vamos a tener que gastar mucho más dinero, pero es una ruta que es más amplia y nos permite poder abarcar más. Ahí hay otro criterio. Entonces pueden existir criterios al momento de planificar una ruta. Entonces la pregunta acá, hermanos, es ¿cuáles fueron los criterios bajo los cuales se planificó esa ruta? ¿Cuáles fueron los criterios que ellos aplicaron? Y hablo en plural porque Pablo, y note, Lucas dice así se había planeado. Él no dice así lo planeó Pablo, no dice de esa manera. Dice, así se había planeado. Es decir, que le está incluyendo que dentro de la planificación ha participado todo el grupo. Entonces, eso es importante. Vuelvo a la dinámica de la obra. En la dinámica de la obra es importante el consejo. Es importante escuchar diferentes criterios. Usted sabe, hermano, que si usted está sentado de este lado, tal vez usted mira las luces de una forma, las ubicaciones las ve de una forma, pero si usted se cambia de ángulo, desde otro ángulo puede ver cosas que desde un ángulo anterior usted no podía observarlas. Y eso es importante al momento de planificar. Por eso es que esos liderazgos que dejan de ser liderazgos y pasan a ser personas autoritarias dentro de una obra, dentro de la iglesia, dentro de una congregación, terminano tenendo un solo ángulo di vista. Nato negli episodi precedenti di questa guida e oggi vediamo un elemento particolare che è appunto quello dei pannelli, perché i pannelli consentono proprio di andarci a comporre a nostro piacimento e a nostra proprio su misura, diciamo, rispetto alle nostre esigenze, quella che è l'interfaccia di OBS. Tutto ciò che vedete è un pannello. Questo qui con la chat è un pannello, ovviamente la chat è vuota perché non siamo in diretta. Questo qui con le fonti è un pannello, questo qui, questo qui con le scene, questo qui con le fonti è un pannello.
pannello. Questo qui con il mixer audio è un pannello così come questo qui, dove c'è il counter dei viewers in tempo reale. Sono tutti pannelli. Da dove si modificano? Innanzitutto andate su visualizza, tab pannelli, si apre il menu. O sea, puede sonar un poco así como que estamos hablando de alguna empresa, ¿verdad? Pero es que esa es la obra del Señor. O sea, no puede fracasar la obra del Señor. Entonces, ¿cuál fue el criterio bajo el cual ellos establecieron esta ruta? Porque allí dice, así se había planeado. O sea, vea, Lucas está diciendo, nosotros partimos, nos embarcamos antes que Pablo, porque íbamos a pasar a traer a Pablo a Asón. Ah, por cierto, esto se los estoy diciendo porque así estaba planeado, dice Lucas. Ya era un plan. No es que Pablo se fue él solo, nosotros agarramos por otro lado y después dijimos, ¿dónde está usted, hermano? No, yo ya me vine caminando y usted, vamos en el barco. Bueno, ni modo, encontrémonos allá. O sea, no era así. Y por eso lo aclara, dice, así se había planeado. Note qué seguridad es la que brinda poder hablar de esa manera. Cuando ya hay una planificación, uno ya visualizó el resultado. Cuando hay una planificación, uno ya visualizó el resultado. Uno dice, bueno, ¿para qué planificamos? Para llegar allá. Entonces uno hasta puede visionar el resultado y decir, ya me veo allá, ya veo a la iglesia allá. O sea, ese es el fruto de una planificación. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Que muchos creen que planificar es falta de fe. Hay personas que siguen creyendo, teniendo esa idea de que planificar es falta de fe. Dicen, no, dicen, uno tiene que dejar que el Espíritu fluya. Es el Espíritu el que, mire, el Espíritu, recuerde lo que el Señor le dijo a sus discípulos, el Espíritu les va a decir qué hablar. Y ahí está, que hay algunos que hasta para predicar aplican el versículo, ¿verdad? A tendina qui di fianco, e qui già vedete che c'è il flag sui pannelli che io attualmente ho attivi. Per esempio, andiamo a togliere la chat, andiamo a togliere sempre su visualizza, ritorniamo qui, andiamo a togliere anche il counter, andiamo a togliere, vabbè basta, non serve andare a togliere altro. Sotto potete andarlo a infilare qui in mezzo agli altri pannelli, lo copio, ok? Torno su OBS, lo incollo qui, ora non lo rifaccio perché viene una copia della tab che c'è già qui, ma in realtà qui poi gli date il nome, ok, chat di prova, fate applica, ok, e vedete che vi inserisce la chat. Ora voi avete questo pannello, potete andare. Eso limita al Espíritu Santo, eso es una muestra de que se está tratando la obra de forma humana, que se ha metido el mundo a la iglesia, que no se está haciendo, no se está teniendo fe y confianza en lo que el Señor hará. No, hermanos, ahí está. Entonces quiere decir que Pablo era un gran incrédulo y todo su equipo. Porque no solo agarraron la barca y se lanzaron a la mar y dijeron, a donde las olas nos lleven. O sea, no era esa la forma de trabajar, ¿verdad? Yo no sé cómo se sentiría usted subirse a la barca con Pablo y que Pablo le diga, hermano, súbase y aquí donde nos sopla el viento, ahí vamos a ir a parar. Pero qué diferente es estar en un equipo en donde se sentaron y dijeron, bueno, hermanos, dada la cercanía que tenemos a Asos, podemos ir en una embarcación pequeña, es más económico. Vea, ahí yo estoy haciendo conjeturas de lo que le dije. Es decir, uno, bueno, si estamos a 25 kilómetros podemos irnos en una embarcación pequeña, ¿cuántos caben en embarcación? Y de repente Pablo dice, hermanos, vayan ustedes, yo me voy a ir caminando, yo me voy a ir a pie. Y de repente alguien dice, hermano, ¿por qué? No, yo tengo mis razones, no se preocupe, hermano, planifiquemos, hagamos esa ruta. Entonces, eso es lo que aquí está ocurriendo. Ahora, ¿hacia dónde ellos van? Bueno, y lo vamos a ver ya en los siguientes versículos. Ellos van hacia Mileto. Pablo tiene una intención. Y ese es el fin de la planificación que se ha hecho del viaje. Es que Pablo va a llegar a Mileto. Y allí en Mileto, Pablo se va a reunir con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Que es lo que vamos a estudiar la siguiente semana, el discurso que Pablo le da a los ancianos de Mileto. Y es un discurso muy interesante porque cada uno de sus versículos son versículos que describen
lo que una iglesia tiene que esperar y ver en sus ancianos, en sus pastores. De eso se trata el discurso que vamos a estudiar. O sea, no sé si lo vayamos a poder cubrir todo, probablemente lo hagamos en dos partes, pero es un discurso muy interesante porque lo que Pablo va a dejar al descubierto es como todas las características que una iglesia tiene que ver en sus pastores. Si no están esas características, fácilmente un creyente puede entonces decir: no estoy ante un verdadero anciano, ante un verdadero pastor. O sea, y no digo que no sea o que no tenga un llamado de Dios, sino que le falta llegar a la estatura. O sea, porque alguien puede tener el llamado, pero no haber llegado a la estatura que le exige ese llamado. Entonces, eso es muy diferente, porque también hay quienes no tienen definitivamente el llamado, ¿no? O sea, si no hay llamado, lo mejor es ni llegar a meter las narices si no hay llamado. Y si hay llamado, entonces lo que uno debe de preocuparse es, como ya está el llamado, es dar la medida de ese llamado. Esa es la otra exigencia, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, pero lo que Pablo va a hacer es eso, porque de Mileto, oiga bien, bueno, más bien de Éfeso a Mileto había una distancia de 50 kilómetros. Y Pablo, como ya lo vamos a ver en unos minutos, Pablo no quiere ir a Éfeso. Él no quiere regresar a Éfeso. Entonces él prefiere poner un punto en donde él va a llegar, va a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se va a reunir con ellos ahí para darles un discurso de despedida. Se recuerda que cuando comenzamos el capítulo 20 le dije que la tónica del capítulo se trataba de eso, de visitas y despedidas. ¿Se recuerdan que les dije? Yo sé que sí se recuerdan, amén, gloria a Dios. Entonces les dije, era esa la tónica, ¿no? Era visita, despedida, visita, despedida. Y eso es lo que va a pasar con los ancianos de Éfeso. Pablo se va a despedir también de ellos. Entonces, volvamos al versículo número 13, donde dice: así se había planeado, ya que él iba a ser parte del viaje por tierra. Ahí, en esa frase, queda demostrado una vez el plan. Porque dice, iba a ser parte del viaje. O sea, todo eso ya estaba establecido. ¿Cuál era la parte del viaje que él iba a hacer a pie? ¿Cuál era la parte que iba a hacer ya con ellos? ¿Cuál era la parte que no iba a hacer con ellos? Todo está planificado. Por eso es que lo dice de esa manera Lucas. Dice, ya que, aquí le está. Usted sabe que cuando nosotros decimos ya que, estamos haciendo una aclaración. Una aclaración. Entonces por eso, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. No sé si entienden el español ustedes el ya que, porque yo sé que a ustedes les cuesta en español. Es como cuando ustedes dicen shoe, para que ahí sí, ¿verdad? Amén, ya todos entendían. Sí, es como aclarar. Por eso él dice ya que él iba a hacer esa parte, esa ya estaba señalado, esa parte del viaje por tierra. Es decir, que Pablo va a hacer una ruta. Fíjese que la ruta que Pablo iba a hacer, ahí es donde viene lo que le dije de las conjeturas. O sea, ¿cuál era la intención de Pablo al hacerlo por tierra? O sea, no sabemos. No sabemos. Podría ser. Hosting WordPress, gestito da Hostinger. Ecco 3 super funzioni per migliorare le prestazioni del tuo sito. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y en este video vamos a hablar acerca de paneles personalizados en OBS, como el título y la miniatura lo mencionan. Te recuerdo que si no has visto los videos anteriores de OBS, tal vez sea bueno que los cheques para que sepas un poquito más cómo funciona a fondo el programa y no tengas ningún problema ya llegando a este punto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ya hablamos previamente sobre escenas, sobre fuentes, sobre audio, fuentes de navegador, transiciones, en general la interfaz del programa. Pero ¿qué me dirían si yo les mencionara que
hay una manera de todavía agregar más paneles a esta interfaz y que de hecho sea mucho más cómoda nuestra experiencia al momento de estar transmitiendo en vivo. Bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos diferentes opciones en nuestro menú principal. En este caso vamos a ir al menú de vista y tendremos aquí una opción muy específica que se llama paneles. Como pueden ver, aquí podemos encontrar diferentes paneles que podemos agregar. Por ejemplo, el de estadísticas no está agregado. Si yo lo obtengo, bien lo puedo adaptar a que se agregue a una parte de mi OBS en este. ¿Cómo podríamos llamarle? Era como sobre una roca, ¿no? Ese es un acantilado donde golpea el mar y están esas grandes rocas. Ahí estaba la pequeña ciudad de Asos. Entonces, allí es donde Pablo se va a encontrar con él. O sea, Pablo lleva toda la ruta que le acabo de mencionar y cuando él llega ve aquella ciudad donde él sabe que allí se van a encontrar con los hermanos. Entonces, ¿qué hizo Pablo en todo ese camino? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí podemos nosotros, por eso le dije, sanamente, bíblicamente, es hacer algunas conjeturas, ¿verdad? Como cuando uno dice, mire, yo conociendo al hermano tal, lo más seguro es que uno tiene a veces al menos ciertas ideas, ¿no? Entonces uno podría decir en el caso de Pablo, mire, conociendo a Pablo, lo más seguro es que utilizó todo ese tiempo, quizás hasta para escribir algo, ¿no? Porque Pablo era una de sus costumbres también. ¿Qué pudo haber hecho Pablo en ese tiempo? Algo hizo, en algo aprovechó. Cuando nosotros finalicemos el estudio del manual de doctrinas básicas, que ya estamos a 2 temas nada más de finalizarlo, vamos a llevar a cabo un estudio entre 10 y 15 temas doctrinales que están contemplados dentro de la ética cristiana. Y uno de los temas que vamos a desarrollar es precisamente la soledad. Porque usted sabe que el mundo tiene una idea, un concepto de soledad, pero dentro de la vida cristiana hay otro concepto diferente. Porque para el mundo el tema de la soledad es algo negativo. Usted sabe que las personas en la soledad, por el contrario, se deprimen, hay personas que llegan al suicidio, pero en el cristianismo, históricamente, los periodos de soledad se utilizaron para estar más cerca del Señor. Entonces, para eso es que se han utilizado. Entonces, por eso es que existieron lugares así de retiro. Históricamente se conocen como monasterios, por ejemplo. Entonces, las personas lo que hacían era retirarse. Grandes obras se generaron a partir de un retiro a la soledad. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Pablo en ese trayecto? Por eso le digo, podemos hacer una simple conjetura y pensar que probablemente Pablo va ordenando diferentes ideas. Recuerde que ya Pablo tiene muy perfilado hacia dónde él se dirige. Recordemos que ya dijimos que la idea de Pablo es llegar a Roma. Entonces, ya Pablo está en ese punto de que ya él gráficamente diciendo, no, o sea, ya Pablo está tomando una ruta hacia su propia muerte ya. Pablo está dirigiéndose al final de su ministerio. Yo sé que durante todos estos capítulos hemos ido viendo esa parte gloriosa del ministerio de Pablo, pero ahora Pablo se está acercando ya, después de este tercer viaje, Pablo se está acercando ya a llegar a Roma. Entonces, esa es la ruta que él lleva. Ya dijimos que lo que probablemente Pablo contemplaba era llegar hasta España. Y por eso era que él necesitaba llegar a Roma, porque Roma sería una nueva base misionera. Si ustedes han notado, por ejemplo, hoy no quiere regresar a Éfeso, donde ya estuvo 3 años había estado Pablo en Éfeso, y ahora ya no quiere regresar. Ya no regresó a Antioquía, que fue su primera base misionera. Ya no regresó nunca a Antioquía. Ya no quiere regresar a Éfeso, porque Pablo sabe que dentro de esa interpretación que dijimos que él va haciendo de la dinámica de la obra del Señor, ahora él se ha direccionado hacia Roma. Y de Roma es que Pablo también tratará de llegar al occidente. Bien, continuemos, hermanos. Dice el versículo número 14. Cuando se encontró con nosotros en Asón, oiga, ahí ya se culminó parte del plan. Ya se encontraron en Asón. Lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Entonces, ese era el plan. Yo voy a irme allá y después, y uno diría, hermano, ¿y por qué no se fue de una sola vez con ellos?
¿Para qué caminó y después se fue a subir? Por eso le digo, o sea, algo había, ¿no? O sea, no es porque Pablo se enojó con los hermanos y dijo, no, hermanos, yo me voy a ir aparte. No, ¿verdad? Eso somos nosotros. No, Pablo no. O sea, algún propósito había dentro del plan. Por eso la frase clave para entender esto es lo que ya leímos en el versículo 3. Así se había planeado. O sea, esto respondía a eso, a un plan que se había trazado. Y en un plan, como dijimos, hay criterios, que no se le olvide. Y esos criterios son los que llevan a establecer la ruta. Probablemente Pablo quería caminar por aquellas ciudades, explorar el terreno, saber cómo eran las personas, llegar a Asón, saber cómo eran ellos, si eran receptivos o no al evangelio. Todo eso, podrían haber sido muchas cosas. Lo cierto es que todo lo que aquí estamos viendo era parte de un plan. Entonces luego se encuentran y salen hacia Mitilene, y luego nos dice el versículo 15: desde allí zarpamos al día siguiente, es decir, de Mitilene. Llegan a Mitilene y pasan la noche ahí y salen al siguiente día. Recuerde que ellos salieron de Troas un lunes. Salieron un lunes y ahora dice que ya llegaron a Mitilene y de ahí salieron, dice, llegamos frente a Quío. Note, no llegaron a Quío. ¿Llegaron a dónde? Llegaron frente a Quío. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar esto? Quío era una isla del mar Egeo, una de las islas más grandes del mar Egeo. Pero note, por eso está diciendo frente. O sea, ellos se quedaron ahí y no bajaron de la embarcación. Por eso dice que se quedaron frente. Ellos se quedan ahí. Ahí pasan la noche, porque lo va a decir, al otro día cruzamos en dirección a Samos. Recuerde que la navegación funciona de mejor manera durante el día, a la luz del sol. Por eso ellos van haciendo esto, ellos van tomando estas pausas por la noche para poder continuar. Entonces al siguiente día salen, dice, en dirección a Samos, y un día después, dice, llegamos a Mileto. Entonces, ya esa era la ruta que se había trazado. Ahora, ¿cuántos días entonces han invertido para poder llegar acá? Ya llevan más o menos 4 días para poder llegar acá. Ya son 4 días para llegar a Mileto. Ahora, en el versículo número 16 dice, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Pero aquí hay un detalle que no se nos debe de olvidar, y es de que recuerde que Pablo salió cuando era la Pascua y él quiere llegar al día de Pentecostés. De la Pascua a Pentecostés había 50 días. De esos 50 días, aquí ya transcurrieron 16 días. Entonces ya le van quedando a Pablo como 30 y algo de días ya. Entonces cada vez le queda menos tiempo. Allí hay una razón por la que Pablo consideró que pasar por Éfeso le iba a quitar tiempo. De hecho, esta frase que yo acabo de leer acá, cuando dice para no demorarse en la provincia de Asia, en el griego dice para no gastar el tiempo. Esa es la traducción literal que aparece, para no gastar el tiempo. Entonces, usted sabe que cuando hablamos de gastar, no es lo mismo que desperdiciar. No dice que Pablo dijo, no voy a pasar por Éfeso para no desperdiciar el tiempo, no, para no gastar. Y cuando nosotros hablamos de no gastar, es porque tenemos poco. Y uno dice, no, solo tengo 20 y por eso no quiero gastar, porque tengo poco. Entonces, eso es el sentido de la traducción. Lo que sucede, usted sabe que del griego a nuestro idioma español, a veces cuesta algunas traducciones y por eso es que obviamente los traductores tratan de aproximar lo más que se puede, ¿no? Pero a veces cuesta para nosotros como lectores poder entender, porque si yo leo, Pablo había decidido
pasar de largo Éfeso para no demorarse. Demorar para nosotros es algo así como no llegar tarde, pero es más limitado que si yo digo para no gastar tiempo. Entonces, si yo le digo no gastar tiempo, es que ya tengo poco tiempo. Y si paso, me quedo sin tiempo. Y ese era el objetivo que Pablo tenía. Es parte del plan de Pablo llegar a tiempo a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Entonces, note que dice ahora que él había decidido pasar de largo a Éfeso. Esto es una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. Pablo no tiene voluntad de ver a los hermanos de Éfeso. Voluntad sí tiene. Pero como ya dentro del plan hay un objetivo, entonces ya no se trata de lo que yo quiero, sino de respetar el plan. Dice que nosotros tenemos muchos problemas con eso. Porque mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos por deseos. Pero si nosotros tuviéramos un plan para todo, nos apegaríamos al plan. Le voy a poner un sencillo ejemplo: nuestras finanzas. O sea, usted sabe que hay frases, ¿verdad?, que las personas se van inventando en el camino. Por ejemplo, me lo merezco, dicen las personas. Esa es una frase para no respetar el plan que uno tiene financiero. Porque si en un hogar, por ejemplo, hay un plan financiero, uno dice, bueno, con esto es con lo que contamos y este es nuestro presupuesto mensual, solo nos queda entonces esto, y de esto hay que hacer tanto de un ahorro, porque los creyentes tienen que hacer un ahorro, aunque sea pequeño, pero se tiene que hacer. O sea, yo no le estoy diciendo que usted va a hacer un ahorro de 100,000 euros, ¿verdad? Pero usted puede tener un ahorro de acuerdo a sus capacidades. Usted puede hacer un pequeño ahorro. Entonces, pero ese es un plan, vea. O sea, yo estoy usando ese ejemplo, pero eso se puede aplicar a muchas áreas de la vida, ¿verdad? A muchísimas áreas de la vida. Pero ¿qué hacen las personas? Pablo no quería gastar ¿el qué? El tiempo. Nosotros gastamos el tiempo. Nosotros gastamos todo: tiempo, dinero, salud, todo gastamos. Todo gastamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan para comenzar. Y si lo tenemos, no lo cumplimos, no lo respetamos. Eso es una lección que aquí nosotros encontramos. Por eso le dije que en la simple lectura de los versículos uno dice, ¿y aquí de qué está hablando? No, pero ahí está la enseñanza, ahí está. Ahí está la enseñanza. Uno debe de ser hombres y mujeres que tenemos planes. Así como la iglesia tiene planes, cada uno de nosotros en su hogar debería tener planes también. Los jóvenes deberían de tener planes para su vida. Si usted habla hoy con los jóvenes y usted les pregunta, joven, ¿y cuáles son tus planes a futuro? Los jóvenes no tienen planes. Y si son cristianos, dicen, ya dirá el Señor, dicen. O sea, ese es el gran plan, ¿verdad? Ya dirá el Señor. Al final, pues, hasta aquí la misericordia del Señor nos ha sostenido y ya dirá el Señor. Pero esa es una manera como muy vaga de vivir, ¿verdad? Es decir, muy a la aventura, muy a ver qué sucede. Pero cuando uno tiene un plan es diferente, porque uno va respetando. Y como ya le dije, primero se elaboró el plan. Después de elaborar el plan indudablemente me llevó a una ruta. A ellos fue una ruta de navegación. A usted puede ser una ruta de vida. Eso podría ser su ruta, ¿no? Es decir, cuando yo tenga 30 años, espero en el Señor haber obtenido y logrado esto, esto y esto. Para que luego a los 35, esto y esto. Para que cuando yo tenga 40, esto y esto. Ahí hay una ruta ya de vida que se ha trazado. Y ya le dije, o sea, eso no tiene nada de mundano. No tiene nada de mundano. Es que por eso dice la Escritura, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, vea, o sea, encomienda al Señor tu camino. O sea, la ruta, usted le dice, Señor, aquí está mi plan de vida, lo entrego en tus manos. Si hay algo que arreglarle al plan, aquí estoy en total humildad delante de ti para que lo hagas. Pero yo lo que quiero, Señor, es esto, aquí está, Señor. Espero que mi plan de vida glorifique tu nombre. Porque no estamos hablando de hacer un plan de vida que sea egoísta, un plan de vida que solo piense en mí, un plan de vida ambicioso,
un plan de vida lleno de avaricia, o sea, elementos que usted como creyente no los debe de tener en su vida. O sea, su plan de vida tiene que ser un plan de vida que glorifica a Dios, es útil al pueblo del Señor, es de bendición para su familia y es de bendición para usted. Usted establece ese plan y encomienda ese plan al Señor, y luego viene la fe. Usted dice, yo confío que el Señor hará, y entonces Él hace. Esa es la diferencia. Entonces, por eso termina diciendo ya el versículo 16 que él no tenía que demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Pero note, esta frase de Lucas es muy buena, muy exacta para terminar el versículo. Si fuera posible. Porque el plan está excelente, pero no sabemos si va a ser posible. No sabemos, porque ya está trazado el plan. Pero ¿y si se les hundía el barco y se ahogaban todos? Entonces no iba a ser posible. Por muy bueno que fuera el plan, por muy bien trazada la ruta, algo podía suceder en el camino. Sabemos si fuera posible. Por eso es que Santiago desafía a los inconversos, ¿no? Y dice que la gente del mundo dice, vamos, dice, vayamos mañana y comerciemos, dice, cuando lo que deberíais de decir es, si el Señor quiere. Ese es el punto de la fe. Yo espero que a usted le haya quedado claro que hacer el plan, hacer la ruta, no es falta de fe. La fe se aplica al final, cuando uno dice, bueno, está muy bonito el plan, la ruta está extraordinaria, aquí solo falta la bendición del Señor, si el Señor quiere. Y eso es lo que Lucas termina diciendo acá, si fuera posible. Porque la ruta estaba muy bien, pero Pablo y su equipo sabían que en eso de subirse a un barco, cualquier cosa podía pasar. Como cuando uno se sube a un avión, ¿no? Uno hasta avisa y dice, hermano, a tal hora estoy en el aeropuerto. Y si no llegamos nunca al aeropuerto. Y si no llegamos nunca. Ya uno lo ve así como bien improbable, ¿verdad? Nada menos hoy en la mañana yo escuchaba en una radio de acá que estaban diciendo que hubo un vuelo que salió de Londres a Singapur. Algunos de ustedes entonces ya saben, veo que se enteraron. Dicen que había, no sé, más de 70 heridos porque había una gran turbulencia y el avión tuvo problemas. No sé si fue al aterrizaje o al despegar, eso no me quedó muy claro. Yo dije, ve, de Londres cerquita. Cualquier cosa puede pasar, por eso dice, si fuera posible. Pero nosotros en las manos del Señor estamos. Y nuestros planes en las manos del Señor están. Nuestros sueños, nuestros anhelos, todo está en las manos del Señor. Confiemos en Él, pero no dejemos de planificar el avance de la obra, el avance de su hogar, su vida misma. Que todo vaya siempre dirigido por el Señor. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración esta noche. Señor, gracias por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos con ella. Gracias, mi Dios amado, por recordarnos que eres tú quien bendice nuestro caminar. Nuestros pasos los encomendamos en ti. Nuestro andar, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor, está en tus manos. Aún nuestros sueños, eres tú quien siempre vela el descanso de los tuyos. Tu palabra nos recuerda a todos que eres tú quien da el sueño a los tuyos. Eres tú, Señor, quien puede hacer realidad las peticiones del corazón de los tuyos. Pero no queremos, Señor, que en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestra planificación, en la ruta, en la hoja de ruta de nuestra vida, Señor, sea pensada en nosotros y solo en nosotros, sino queremos, Señor, que tu voluntad pueda gobernar nuestras vidas. Gracias, Señor, por